Concentrémonos en la palabra que vamos a considerar. Tenga su Biblia a mano para que pueda ir leyendo, para que pueda ir escudriñando y verificando que todo lo que se predica en este lugar está fundamentado en la palabra de Dios. Aleluya. Bien. El Señor les bendiga, hermanos. Y un saludo, como siempre, a todas las personas que a través del internet nos siguen. Que el Señor bendiga grandemente. Hoy quiero terminar esta serie de mensajes de la palabra de Dios que he estado compartiendo acerca de las dispensaciones, ¿verdad? Hemos hablado de las dispensaciones, de las 6 dispensaciones, y hoy vamos a hablar acerca de la 7ª dispensación. Predicamos sobre la inocencia, que fue la primera dispensación, sobre la conciencia, sobre el gobierno humano, que fue la tercera, la 4ª dispensación fue la promesa o patriarcal, la 5ª fue la ley, la legal, la 6ª fue la gracia en la que estamos viviendo actualmente, y hoy compartiré palabra acerca de la 7ª dispensación, que es la dispensación que es la dispensación futura, la dispensación mesiánica, o también se le llama la dispensación del milenio. Esta dispensación es la última de las 7 dispensaciones, y como saben, la semana pasada les hablé acerca de los últimos eventos de la 6ª dispensación. Voy a pedirle a Sara, por favor, me coloque la 6ª dispensación, y para echar una miradita a ese gráfico. Y después empezamos a compartir cosas de la dispensación número 7, es decir, de la 7ª dispensación. A ver, cuando tenga las imágenes para irlas comentando brevemente. Y decía yo que los próximos eventos a venir, los próximos eventos por venir, pues ahí los tenemos. La semana pasada predicamos de la dispensación de la iglesia, que nació en el aposento alto, el día de Pentecostés a la izquierda. Luego tenemos, en el centro de la imagen tenemos el rapto de la iglesia y la primera resurrección, ¿sí? Ese es el evento que estamos esperando, el rapto de la iglesia, de los hombres y mujeres que están vivos, y al mismo tiempo que sucede el rapto, sucede también la primera resurrección. La primera resurrección son los que han muerto en Cristo Jesús en el pasado, que han muerto sirviéndole, que han muerto viviendo en santidad. Y luego del rapto y de la primera resurrección, que esto se produce, este encuentro con Cristo se produce en las nubes, tenemos lo que se llama la manifestación del anticristo, el reinado del anticristo, que lo tenemos ahí con el número 666. Eso se llama el periodo de la gran tribulación, que dura 7 años. Y termina esa gran tribulación con la batalla de Armagedón. Ahí tenemos al Señor Jesucristo descendiendo con poder y gloria, y con una espada aguda que sale de su boca, y con esa espada destruye todos los ejércitos del anticristo que están en la tierra preparados para guerrear y para pelear contra el Señor Jesucristo. Entonces ahí con la venida ya real de Jesucristo, donde ya Él pondrá sus pies en el monte de las olivas, según Zacarías 14, entonces ya Él plantará cara al anticristo y a sus ejércitos y a todos los que están de parte de Satanás, y los destruirá a todos esos ejércitos. El anticristo, el falso profeta, el anticristo y toda la trinidad satánica serán, digamos, encerrados en un lugar durante el periodo de 1000 años para que no moleste al reinado de Jesucristo en la tierra. Entonces Cristo reinará en esta tierra desde Jerusalén durante ese milenio. Puedes ya quitar la imagen y poner los textos de la Biblia para que los hermanos me vayan siguiendo. Digo que Cristo reinará en esta tierra desde Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La ciudad del gran rey de Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir mirando Apocalipsis capítulo 11, versículos
Versículo 15, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 1000 años aquí en la tierra y luego por los siglos de los siglos en la eternidad. Entonces los reinos del mundo ya no son del diablo, sino que ahora, durante ese periodo de 1000 años, los reinos del mundo son de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el soberano de los reinos de la tierra, y la iglesia reinará juntamente con Cristo en la tierra durante esos 1000 años. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Reyes y sacerdotes vamos a ser para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué grande es el Señor y qué plan más bonito, más maravilloso tiene para con cada uno de nosotros. Así que la iglesia ahora mismo está sufriendo persecución, pero durante el milenio la iglesia estará reinando con el Señor Jesucristo, y dice la palabra que seremos reyes y sacerdotes gobernando juntamente con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. No lo dice una sola vez, lo dice varias veces. Qué maravilloso es el Señor. Y si seguimos mirando más cosas, más características del milenio, ¿verdad? Hay un capítulo que habla mucho acerca del milenio, de las condiciones de vida que se van a dar en el milenio. Es el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Ahí se describen muchas de las características de vida que van a haber en el milenio. ¿Cómo va a ser eso? Pues vamos a Isaías capítulo 11 y versículo 1, donde dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está citando a los ascendientes del Señor Jesucristo. Ustedes y yo sabemos que Jesucristo es descendiente del rey David y del padre del rey David. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? Isaí. Por eso dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, Jesucristo desciende corporalmente, desciende del rey David. El verso 2 de ese mismo capítulo dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que reposará sobre el Señor Jesucristo cuando esté reinando en esta tierra durante esos 1000 años. Reposarán todos los dones y todo el poder del Espíritu Santo para que Jesucristo gobierne a ser en esta tierra. Y todos los dones del Espíritu Santo, como digo, justicia, santidad, misericordia, sabiduría, poder, todos esos dones estarán sobre el Señor Jesucristo para que gobierne. Si seguimos mirando más características en el verso 3 en adelante, dice del 3 al 5: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arruirá por todo lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, aquí podemos ver otra de las características del reinado de Cristo, del reinado milenial en esta tierra. Esta es la justicia perfecta.
En esa época, en ese milenio, habrá justicia perfecta, justicia divina en acción. Ahora mismo, hermanos, la tierra está llena de injusticias, la tierra está llena de sobornos, de intereses personales, la tierra está llena de manipuladores, de mentirosos, de ladrones, de secuestradores, de asesinos. Eso es ahora, pero cuando Cristo establezca su reino milenial en la tierra, entonces habrá justicia con mayúscula. Aleluya. No se tolerarán las injusticias, arguirá y redarguirá, investigará a fondo cada caso con pelos y señales y pondrá la justicia divina en esta tierra durante ese periodo de 1000 años. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo será, qué hermoso será reinar con Cristo y que seamos reyes y sacerdotes aquí sobre la tierra, gobernando juntamente con el Señor Jesucristo. Él desde Jerusalén y nosotros en el lugar donde Él nos coloque. Si seguimos mirando más cosas, vamos a ver el verso 6 al 8. Dice, miren qué cosa, miren, esta es otra de las características del reinado de Cristo en la tierra. Totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Dice, morará el lobo con el cordero. ¿Se imaginan? El lobo y el cordero acompañándose juntitos como si fueran hermanos. Y el leopardo con el cordero se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Qué cosa? Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey estará comiendo paja como un buey. Y el niño de verso 8 jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea que en el milenio, hermanos, en el milenio, el reino animal volverá a ser como antes de la caída de Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva era un paraíso. Pues lo que nos dice la palabra es que en el milenio volverá a ser como antes de la caída de Adán y Eva, los animales carnívoros como el león, el tigre y todos esos animales, el lobo, volverán a ser herbívoros, dejarán de ser carnívoros, comerán paja, los niños jugarán con las víboras, con las serpientes y no los morderán. Se acabará entonces la ferocidad, la violencia, habrá paz, habrá orden entre los humanos, entre los animales se acaba la ferocidad. La creación, hermanos, la Biblia dice que la creación, cuando hablamos de la creación nos referimos al reino animal, al reino vegetal. La tierra en su conjunto está sufriendo los efectos de la caída del pecado de Adán y Eva, pero la tierra va a ser liberada, el reino animal, el ser humano, vamos a ser liberados de tanto mal como hay en la tierra. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí, esa liberación que todos nosotros anhelamos, que el reino animal anhela y desea, los vegetales también, porque toda la tierra estamos sujetos a la corrupción y al pecado y al mal. Dice Romanos 8, 18 en adelante, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se imagina? A veces nos quejamos de las aflicciones, de esto, de lo otro, pero mire lo que dice la palabra. Las aflicciones del tiempo presente, hermano, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces vamos a perseverar ahí sirviéndole al Señor y superando todas las tribulaciones, las aflicciones que quiera que vengan. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, del reino animal, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, el reino animal, el reino vegetal fueron sujetados a vanidad, a aflicción. Los animales sufren, las plantas sufren, todos los seres humanos sufrimos, y todo eso fue sujetado a ese tipo de vanidad por causa del pecado de Adán y Eva, con la esperanza de que viniera un Salvador y redimiera
a la humanidad y a toda la naturaleza. Y ya vino, ¿verdad? Y volverá ahora. Vino y murió y pagó por los pecados de la humanidad, pero ahora le estamos esperando para que establezca ese reino milenial sobre la faz de la tierra. El verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que el reino animal, el reino vegetal, los mares, los océanos, los ríos, toda la creación será libertada también. Nosotros también seremos libertados de tanto mal. Porque sabemos, dice el verso 22, que toda la creación, que dice cómo está la creación ahora mismo, gime, la creación gime, y aún, ¿con qué cosa? Con dolor de parto está sufriendo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos y esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza no se ve, tenemos, ¿verdad? Pero si esperamos lo que vemos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia. ¿Cuántos lo esperan con paciencia? Aleluya. Hay que esperarlo con paciencia lo aguardamos. Así que, hermanos, sufren por culpa del pecado. Nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos, también sufrimos y deseamos volar a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una hermana la hermana Sara, a ella le gusta cantar esa canción que dice: quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Y se repite: quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. ¿Cuántos quisieran dejar su cuerpo y volar para irse con el Señor? Claro que sí. Este cuerpo es una cárcel. Estamos encarcelados en este cuerpo, pero un día seremos liberados de este cuerpo y volaremos a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la esperanza viva. Cuando el dolor, hermano, y la aflicción nos ataca duro y nos ataca fuerte, deseamos huir de este cuerpo y volar lejos y huir de la aflicción. Pero ¿qué pasa? No podemos, estamos confinados en el cuerpo. Cuando todo es diferente y cuando todo es placer, gozo, alegría, pues uno no se quiere morir, quiere vivir para siempre, ¿verdad? Cuando todo va bien en popa, pero cuando hay aflicción y dolor, entonces sí quisiéramos morirnos. Cuando llegan los años y ya empiezan a hacer su efecto los años y empiezan a aparecer dolores agudos por la espalda, por aquí, por allá, las situaciones difíciles, empiezan también la gente mayor empieza a depender de la gente joven, ¿verdad? Eso es terrible, terrible depender. En el caso de mi madre, la pobrecita, ella estuvo postrada en cama durante 4 años aproximadamente, y allí le tenían que meter la comida en la boca con una jeringuilla y se hacía las necesidades en la cama y todo eso, y eso era horrible, eso era dificilísimo. Y eso sucede cuando, no a todo el mundo, porque algunos mueren moviéndose y sin problemas de salud, mueren de repente, pero cuando vienen enfermedades que dejan a la persona postrada, como en el caso de mi madre, ella deseaba morirse y cuando la visitábamos decía: ay Señor, llévame ya, sácame de aquí, pues estaba consciente, estaba postrada en cama. Y nosotros, hermanos, quisiéramos volar también cuando viene un momento de dolor, un momento de aflicción, pero nosotros estamos, como digo, confinados, obligados a este cuerpo, los años que Dios determine en su soberana voluntad, porque nadie puede determinar cuántos años va a vivir. Si Dios dice que vive 50, vivirá 50, si 60, 70, 80, 90, lo que Él diga. Él es el que tiene la última palabra. Amén.
Las aflicciones que nos toque vivir las tenemos que sobrellevar, como dice la Biblia, con paciencia. Paciencia. El diablo, hermanos, está muy interesado en hacernos la vida fácil en unas ocasiones y difícil en otras, según le convenga, porque el diablo es astuto y sabe manejar las situaciones, y según a él le conviene, en unos momentos nos complica la vida, en otros momentos trata de hacernos la vida fácil. El interés de Satanás es llevar el máximo número de personas al infierno. Ese es el principal interés de Satanás. Y el diablo, utiliza los políticos para que los políticos promulguen leyes inmorales que van en contra de los mandamientos de Dios. El aborto está aprobado en este país, y el aborto, que es legal en este país, en la Biblia está prohibido. No matarás. La eutanasia, que es matar a los viejitos y a las personas que ya están con una enfermedad terminal, ese asunto de la eutanasia, eso es también violación contra el mandamiento de no matarás. Y aunque los políticos legalicen el aborto, y aunque los políticos legalicen la eutanasia, no quiere decir que Dios aprueba eso. Los políticos hacen todo eso porque ellos están gobernados por el mismo diablo. Así que las leyes de las naciones cambian. Unas veces prohíben, otras veces permiten, y los gobiernos cambian. En este país tiene unas leyes, otro país tiene otras diferentes, y lo que aquí se aprueba, allá se condena, y lo que allá se aprueba, a lo mejor aquí se condena. Pero la palabra de Dios es completamente diferente a las leyes de los hombres. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Jesucristo no cambia. Los políticos y las naciones y las leyes de las naciones en la tierra cambian, pero Jesucristo no cambia. Él es el mismo. Por eso nosotros nos tenemos que ceñir a lo que dice la palabra de Dios. Los políticos y el sistema de gobierno de los países del mundo están en la inmensa mayoría de los casos gobernados por espíritus malignos. Todo es el hombre por el hombre, y el hombre por el hombre, y derechos y derechos y derechos, y el hombre por el hombre. Si el hombre no quiere soportar una enfermedad, pues puede pedir la eutanasia, aunque tanto el médico que aplica la eutanasia como el que la hagan, están violando el mandamiento de no matarás. Pero todo eso ya se ha legalizado. A los no nacidos de nuevo no les importa violar toda la ley de Dios. La gente que no ha nacido de nuevo, ellos no les importa violar las leyes de Dios. Nosotros, los nacidos de nuevo, hombres y mujeres renacidos del Espíritu, tenemos el deber de respetar la palabra de Dios. Vamos a ir otra vez a Isaías para seguir mirando algo más en el capítulo 11 y el verso 9 de Isaías. Allí dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de ¿qué cosa? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea que habrá conocimiento de Dios. Ahora mismo te encuentras con montones de personas que no han leído la Biblia nunca en su vida y no saben nada. Pero en esa época, en ese milenio, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y todos los habitantes de la tierra conocerán a Dios y conocerán sus leyes. El verso 10 de ese mismo capítulo dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, obviamente Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, del pueblo de Israel. Que quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín
y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, en los 7 afluentes, y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, que igual que hizo con el Jordán, secar las aguas, o que hizo con el mar también, para que el pueblo de Israel regrese a su tierra. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. O sea que aquí tenemos que Jesucristo, la raíz de Isaí, será jefe supremo en la tierra. Todos los pueblos, todas las naciones correrán a adorar al Señor Jesucristo. Su casa, su habitación, su palacio será deseado por todos los pueblos de la tierra. Y el Señor a los judíos que todavía quedaren esparcidos por las naciones de la tierra, y habrá paz entre las tribus de Israel. Ya no se estarán peleando los de esta tribu contra los de la otra. Qué maravilloso será ese milenio donde Cristo reinará con los judíos y con los gentiles como un solo pueblo, ¿verdad? Porque ahí estará la iglesia y estará el pueblo de Israel, y ambos son el pueblo de Dios. Todos juntos en amor. Se acabarán ya las rivalidades, se acabarán los pleitos, las diferencias sociales, las diferencias raciales, y todos los problemas desaparecerán en ese reino milenial de Jesucristo. Y el capítulo 12, versículo 1 al 6 de Isaías, es muy lindo este capítulo también. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dios se enfada y castiga, pero después también perdona y restaura a la persona. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti. ¿Quién? El Santo de Israel, el Señor Jesucristo. Entonces, libertad, gozo, alabanza, regocijo. Se acabó lo malo y entramos en la gloria. Bendita gloria. Aleluya. Hermanos, el camino de la salvación, el camino que lleva a los cristianos y a los animales a ese mundo de libertad gloriosa del que estamos leyendo, es el mundo de libertad gloriosa para los hijos de Dios que leímos en Romanos 8 del 18 al 25. Ese camino pasa primero por una etapa de sufrimiento, y ahora estamos pasando la etapa del sufrimiento. Lo dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 13. Segunda de Timoteo 2 del 11 al 13 dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿qué pasará? También viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios no depende de la nuestra. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Esto es, hermanos, la vida que estamos viviendo ahora es como una carrera, es como un maratón que tiene muy bien señalado el camino, el circuito por donde nosotros tenemos que correr en términos deportivos. Si usted en esa carrera, en ese maratón que estamos viviendo, usted dice: pues yo voy a coger por el atajo es el camino más corto y por el atajo puedo llegar antes a la meta. Pues si usted coge por el atajo, entonces queda descalificado.
El corredor que hace trampa, el corredor que coge por el atajo queda descalificado. Muchos cristianos hoy en día cogen el atajo, pero la sorpresa desagradable se la van a llevar cuando Dios les diga que están descalificados y les diga: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Porque cogiste por el atajo, no hiciste el itinerario, no corriste el recorrido que tenías que correr. No, con Dios no valen las trampas. Sabemos, hermanos, que el atajo es un camino más corto, más fácil para llegar antes a la meta, pero te descalifica y no vas a tener recompensa. Entonces vamos a seguir por el camino estrecho. Aleluya, vamos a seguir el recorrido. Vivir un cristianismo radical como Dios manda no es fácil. Y muchas personas hoy en día ocultan su cristianismo para no ser tachados de religiosos, porque hoy en día los cristianos evangélicos no están bien vistos, es decir, aquellos cristianos que se toman el evangelio en serio no están bien vistos por la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y muchos, para no ser tachados de religiosos, pues omiten su cristianismo. La gente del mundo se burlan de los cristianos por su forma de vestir decentemente, se burlan si tú no te ríes cuando ellos dicen un chiste picante y ven que tú no te ríes, dice: ¿qué pasa? ¿Que es un religioso? Se burlan de ti si tú no piensas como ellos, se burlan de ti si tú no actúas como ellos, se burlan de ti si tú no hablas como ellos. Tú discrepas del sistema de vida de esta sociedad, se van a burlar de ti. Se burlan de ti si les compartes el evangelio y te dice: ahí viene el curita, ahí viene el beato, el monaguillo, la monjita, el santurrón o la santurrona. Eso es lo que hace la gente del mundo. Y muchos y muchas cristianas, para evitar ese sufrimiento, cogen el atajo del silencio y no hablan de Dios. Esconden su cristianismo. El atajo, hermanos, es el camino de la descalificación al final de la vida. El apóstol Pablo gastó su vida predicando la palabra de Dios. Esa fue su carrera, y la tuya y la mía también tiene que ser predicar la palabra de Dios a todo el que nos encontramos en nuestro camino. Pablo no cogió un atajo. Él esperaba ver el fruto de su predicación y de la madurez de sus oyentes para que su trabajo no fuera en vano. Miren lo que él dice escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, verso 14 a 16, dice: haced todo sin murmuraciones, le dice a los filipenses, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así tenemos que resplandecer nosotros, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme, es decir, estar satisfecho de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todos los que predicamos, yo deseo también que ustedes le sirvan al Señor, y en aquel día pues yo diría: uy, gracias Señor, que todos los hermanitos que formaban parte de esta iglesia que yo pastoreaba, pues entraron en el reino de los cielos. Es una satisfacción, un gozo, aleluya. Pero qué pena correr una larga carrera y todo fue en vano y que la persona queda descalificada. Si ganas la carrera, pero has hecho trampa durante la carrera, quedas descalificado. Como dije, muchos cristianos y cristianas caen en la tentación de coger por el atajo o de hacer trampas. Siempre van buscando un cristianismo fácil, un cristianismo al que se le pueda quitar la cruz y todo es difícil. Van buscando un cristianismo que no desentone con el mundo. Van buscando un cristianismo light, van buscando un cristianismo estilo modernista, pero el verdadero cristianismo, hermano, tiene que desentonar con el mundo, chocar frontalmente con el mundo, con la sociedad moderna, y mostrarle al mundo que están en pecado. Tenemos que mostrarle al mundo que están en pecado con amor, pero tenemos que decírselo. ¿Para qué? Pues para que se arrepienta. Pues si no hay arrepentimiento, no se van a convertir. Entonces tienen que reconocer que son pecadores
para poderle luego servir al Señor. Yo desentono con el mundo. Tú y yo debemos entonar solamente con Jesucristo y con su palabra. Aleluya. Desentonar con el mundo debe ser lo habitual, debe ser el pan nuestro de cada día para el cristiano y para la cristiana. No vivir como los mundanos, sino vivir como los cristianos. Cuando se hayan terminado, hermanos, cuando se hayan terminado los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, Satanás, que había estado encarcelado durante el milenio, volverá a estar suelto. Puedes irme preparando otra vez ahorita los gráficos para ver un poco la conclusión del milenio, ¿verdad? Satanás volverá a estar suelto. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, 2, 7 y 9. Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo este ángel en el verso 2? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué pasará con Satanás? Será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, la ciudad amada, y de Dios, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y los consumió a todos. O sea que Satanás, cuando se termine el milenio, volverá a ser suelto, volverá a sus andadas por un poco de tiempo después del milenio y engañará a las naciones, a Gog y a Magog. Y cuando habla de Gog y de Magog se refiere a Rusia, que está al norte, ¿sí? Al norte. A ver, esa es la última imagen. ¿O hay otra más? A ver, sí, esa. Bien, ahí lo tenemos. Ahí está la séptima dispensación. Ahí vemos el reino en el centro y en la derecha, en la izquierda, perdón, está, digamos, el reinado de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el reino milenial de Cristo. Ahí está reinando, y al final, ahí donde, a la derecha, ahí tenemos el final del milenio, donde Cristo ya peleará, o mejor dicho, el diablo será suelto, pero el Señor lo destruirá a todos los siervos de Satanás. Y ahí se produce también, al final del milenio se produce la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación. Y luego ya viene lo que es el final. Ahí tenemos después que se acabe el milenio, tenemos la nueva Jerusalén, ahí la tenemos a la derecha, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, como les decía, Satanás volverá a sus andadas por un poco de tiempo después de que se termine el milenio, y engañará a las naciones, y los ejércitos de Rusia y de las naciones del norte vendrán para rodear el campamento de los santos, es decir, el campamento del pueblo de Dios en Jerusalén, y Dios mandará fuego del cielo y destruirá a todos sus enemigos, y luego ya entra lo que es, digamos, la nueva Jerusalén. O sea que después del milenio se produce la segunda resurrección, llamada también la resurrección de condenación. ¿Se acuerdan que la primera resurrección era antes del milenio, pero la segunda resurrección es resurrección de condenación? Como hemos enseñado, hay 2 resurrecciones, resurrección de condenación y resurrección de vida. Esto está también en Juan capítulo 5, ya voy terminando, Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, por un lado, y por otro lado los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, refiriéndose a la del versículo 4. La resurrección que se produce al final del milenio, pues es la segunda resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando dice esta la primera resurrección, se refiere al versículo 4. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la condenación eterna, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, para la gloria y la honra del Señor. Al final del milenio se produce también el juicio de Satanás y el juicio de los incrédulos. Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba, es decir, el juicio después de que haya sido suelto por un poco de tiempo, se produce el juicio del diablo. Y en el verso 10 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya eso ya es definitivo para siempre. De momento se le encadena, se le suelta según los planes de Dios, pero ya ahí en esos versos está Dios manifestando que ya eso es definitivo por los siglos de los siglos. Vi un gran trono, dice el verso 11, blanco, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo está escrito. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya esto ya es definitivo. Entonces, voy concluyendo ya, pero no sin antes invitarle a que en su casa, para no alargarme, en su casa lean detenidamente el capítulo 21 y el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, que son ya hablando de lo que es la nueva Jerusalén, que esto será después del milenio, la nueva Jerusalén, que ya esa será eterna por los siglos de los siglos. En Pedro, con este verso ya terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 13, dice la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que esta tierra será pasada por fuego y Dios establecerá la nueva Jerusalén ya definitivamente. Mas, oh amados, verso 8, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. O sea que el Señor puede contraer o extender, reducir o ampliar los años de una manera impresionante. El Señor dice: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardía. Ay, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? En el reloj de Dios está marcado cuando Él va a venir, pero eso nadie lo sabe. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa?
al arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Tiene que la gente proceder al arrepentimiento, y ahí estamos nosotros para llamar a la gente al arrepentimiento, que tengan buena actitud. Pero el día del Señor, dice el verso 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, primero en el milenio y después ya definitivamente hasta la eternidad. Bueno, pues este ha sido el mensaje de esta séptima dispensación, la dispensación del milenio. Léase por favor Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, esos 2 capítulos completos en su casa, y ahí verá cosas muy interesantes. Verá el árbol de la vida, el río que sale del trono de Dios y la gloria de Dios, y el Señor Jesucristo resplandeciendo como el sol, porque dice que ya no habrá necesidad de sol ni de luna. Entonces, qué cosas más lindas y qué promesas más hermosas nos esperan a todos nosotros. Vamos a perseverar sirviéndole al Señor para que en aquel día podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Puestos en pie, por favor, terminamos ya orando y agradeciéndole al Señor y regresando a nuestras casas con esa mentalidad y con ese corazón contrito y humillado, llenos de fe, llenos de esperanza. Señor, gracias, Dios mío, ya falta menos tiempo que cuando nos convertimos para pasar a la eternidad, Señor. Los días que nos queden de vida en esta tierra, Señor, queremos vivirlos, Dios mío, de acuerdo a tu palabra, porque tus palabras son fieles y verdaderas, y cuando tú haces advertencias, en serio, Señor, así que queremos tomarlas en serio y vivir como demandas en tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, los niños, las niñas, toda la iglesia, Señor, con tu santa bendición. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.